El encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de un video, informa que la Fiscalía General de la República le da la razón a la Fiscalía y a Javier Corral, pues la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no tiene ningún convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Básicamente está diciendo que sí, lo que intentaron hacer la semana pasada fue un acto completamente ilegal, sin respaldo jurídico para detener a Javier Corral. Además de lo que ya sabíamos, o lo que al menos en su momento había argumentado Ulises Lara, que es que les entregaron el oficio de, pues, el oficio como de quieren detener a Javier Corral, y citan además el convenio de colaboración, que es lo peor del caso. Citan el convenio de colaboración que tienen prácticamente todas en ese entonces, porque fue un convenio de colaboración del 2012, que digo, no seré legisladora, ¿verdad? Pero siento que lo tendrían que haber actualizado en 2018, cuando pasaron de ser procuradurías a fiscalías. Digo, se entiende, ¿no? Que se mantiene el convenio de colaboración, porque además dentro del propio convenio dice procuraduría o fiscalía, pero creo que ya era momento de irlo actualizando, pienso yo, es una muy amable sugerencia. El asunto es que ese convenio que se firma en 2012, pues sí incluye a todas las fiscalías de las 32 entidades federativas. El tema es que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, al menos desde el 2020, es un organismo autónomo que no depende de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que tiene autonomía y patrimonio propio y encima lo deberían de haber sabido. Vamos a escuchar lo que dijo Ulises Lara, el encargado de la fiscalía, que insisto, tú tiene un par de horas, más bien, no más de una hora que se sube este video. Ilegal de una diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión que pretendieron llevar a cabo en la Ciudad de México agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, esta Fiscalía General de Justicia señala que hemos sido notificados por la Fiscalía General de la República por conducto de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012. El documento recibido por esta Fiscalía General de Justicia también refiere que a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron. Todo lo anterior con fundamento en lo que los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los artículos 1, 4 y 9 de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, en vigor desde el 27 de diciembre de 2020, los cuales establecen que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano constitucional autónomo especializado. Como su mismo titular lo señaló en conferencia de prensa, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y en cuanto a su organización interna, y es independiente de su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción. Asimismo, de conformidad con los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. De dichos fundamentos jurídicos y no políticos, se desprende entonces que la ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal. Derivado de todo lo que he señalado, esta Fiscalía General de Justicia inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y he determinado dar vista a la Fiscalía General de la República para lo que conforme a derecho proceda.
En este sentido, el día de mañana, por conducto del fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, presentaremos una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables de esta violación flagrante a la ley. Es fundamental señalar que esta Fiscalía General de Justicia, por conducto de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, solicitó a la Fiscalía General de la República la información referida para conocer de manera formal si la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua contaba con facultades para solicitar la colaboración. En este mismo tenor, también menciono a ustedes otros datos que resultan de alta relevancia para el conocimiento de la opinión pública. Pese a que la solicitud de colaboración fue presentada por personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua la noche del pasado 14 de agosto, derivado de las investigaciones que hemos realizado, tuvimos conocimiento que agentes de esa institución ya realizaban de manera irregular labores de inteligencia e investigación en territorio de la Ciudad de México desde el lunes 12 de agosto, es decir, 2 días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes. Aquí cabe mencionar que la propia solicitud requiere que se autorice el ingreso de personal estatal en el periodo de 7 días hábiles a partir de la presentación de la colaboración, es decir, a partir del día 14 de agosto, para practicar diligencias de investigación tendientes a la localización de la persona requerida para ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua se realizaron al margen de la ley, es decir, de manera irregular y violentando el debido proceso. No solo se pretendió ejecutar un mandamiento judicial sin tener autorización ni jurisdicción, sino que se le dio seguimiento a la persona requerida sin contar con una autorización oficial para hacerlo. Prueba de ello es que ya se le tenía localizada a la persona desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración. De todo lo señalado, es posible establecer que todos los actos de investigación practicados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua fueron orquestados y planeados dolosamente con fines políticos y no jurídicos. Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa, lo que incide de una manera clara la intención de generar inestabilidad política. Tan es así que los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia, con el que se intentó engañar a la opinión pública, haciéndolo ver como el oficio de colaboración con el que se autorizaba de la diligencia. No obstante, como ya hemos mencionado, dicho documento no constituía la aceptación de dicha colaboración, ya que el momento en que se intentó cumplimentar la orden de aprehensión fue casi simultáneo a cuando dicho oficio fue derivado a la Dirección General de Atención y Cumplimientos de Mandamientos Judiciales y no estaban acompañados de policías de investigación. Asimismo, han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre mi presencia en el lugar. Solicitaremos en su momento que dichos materiales sean incorporados íntegros y sin edición a la investigación para que se conozca completa la realidad de los hechos. Es aquí también donde llama poderosamente la atención la razón por la que dolosamente el fiscal anticorrupción de ese estado se ha empeñado en asegurar que todo su actuar y el de su personal fue en el marco de la ley, lo que este día estamos sustentando con argumentos jurídicos que no fue así. Lejos de eso, dicho servidor público ha señalado en reiteradas ocasiones que ayudamos al señor Javier Corral a evadirse de la acción de la justicia, apoyado con un infundado discurso sobre el que lo rescaté para no ser aprehendido. No, no es así. Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal. Miente quien asegura el contrario. Como lo he señalado, esta institución reitera su respeto a las fiscalías y procuradurías del país y refrenda su buena fe para colaborar con todas las autoridades, siempre que sea en el marco de la ley y no al margen de ella.
Muchas gracias. Ahora, eso es lo que dice Ulises Lara. Y aquí quiero partir de dos para que usted no se me confunda. Efectivamente, existe un decreto en el Diario Oficial de la Federación que es incluso citado en el documento que entregan los fiscales anticorrupción de Chihuahua para detener a Javier Corral. ¿No? Aquí está, insisto, este es el documento del 2012 que se firma o se publica más bien en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre del 2012. Y es el convenio de colaboración que celebran la entonces Procuraduría General de la República, a quien en lo sucesivo se le denominará la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar, que se le denomina la PGJM, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, a quienes en lo sucesivo se les denominará Procuradurías, y que en su conjunto se les denomina las partes. Y aquí vienen todos los fundamentos, cómo van a trabajar en materia de corrupción, etcétera. Y cuando aquí bajamos, ¿no? Cuando vemos quiénes lo firman, esto efectivamente, ¿no? Este convenio, insisto, sí lo firma en su momento el encargado, más bien el procurador de Chihuahua, ¿no? Sí se firma, aquí está, que es Yolanda Verduzco Guzmán, el fiscal general del Estado, no es cierto, el fiscal general del Estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, en su momento, esto es en 2012, y también lo firma en su momento Miguel Ángel Mancera, ¿no? El Procurador General de Justicia de la Ciudad o del Distrito Federal, dentro del Distrito Federal. Entonces, este convenio, si lo vemos así, nada más por encimita, efectivamente abarca prácticamente todas y cada una de las procuradurías o fiscalías de México. ¿Cuál es el soberano problema? El problema es que en 2020, y aquí es donde este es el asunto, en 2020, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua inició funciones con carácter autónomo. Es decir, la dotaron de personalidad jurídica, patrimonio propio y tiene atribuciones para ejercer acciones penales en contra de personas que presuntamente hayan actuado de manera indebida en el ejercicio de la función pública. La reforma fue una reforma constitucional que se publicó en el periódico oficial del Estado el 1 de febrero del 2020, le dio a la Fiscalía Anticorrupción autonomía técnica y presupuestal sin dependencia de ningún organismo gubernamental. Hasta antes de esta reforma era un órgano de la Fiscalía General del Estado. Y así en realidad dan muchas, ¿no? Hay muchas fiscalías anticorrupción que dependen de la Fiscalía General del Estado, era como lo más usual. Pero, ¿quién es justamente el que hace esta separación? Javier Corral en el 2020. Por eso es que Javier Corral insistía desde el momento que no había convenio de colaboración, porque él solamente logra separar a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. ¿Eso qué quiere decir? Que ese convenio del 2012 que sí firmó la Fiscalía General de Chihuahua ya no aplica para la Fiscalía Anticorrupción, tiene que hacer los propios. Y eso, lo peor del caso es que uno diría, bueno, igual y no sabían. No, sí lo saben. Tan lo saben que sí han estado firmando sus propios convenios. Por ejemplo, hace no mucho, el actual fiscal anticorrupción de Chihuahua, el que está detrás de todo esto, de todas estas declaraciones de Javier Corral, firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública para que usaran Declaranet. O sea, estos son convenios que ya tiene la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción tenía que hacer los propios. Y por eso es que aquí me puse a buscar y sí lo saben. O sea, el actual fiscal sí sabe que tenían que hacer sus propios convenios. O sea, este convenio fue firmado con la Secretaría de la Función Pública del Estado para poder usar el Declaranet, por mencionar uno. Luego, tan saben cómo está la cosa que incluso se celebró un convenio entre la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Fiscalía Anticorrupción para usar el portal JusticiaNet. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, este convenio, cada uno de los convenios que van firmando son convenios para asuntos particulares. Este convenio de la Fiscalía Anticorrupción con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua es para usar el portal de justicia, el portal JusticiaNet.
Y así han tenido que estar firmando sus propios convenios para establecer sus propias colaboraciones. Es más, o sea, esta es una cita para confirmar que el fiscal anticorrupción sabía el tema o debería de haberlo conocido. En este convenio firmado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Fiscalía Anticorrupción, se dice, durante un encuentro celebrado en la Fiscalía General del Estado, ambos fiscales dialogaron en torno a la colaboración que ha existido desde la creación autónoma de la Fiscalía Anticorrupción y la necesidad de realizar ajustes legales en las funciones asignadas. El propio César Jáuregui, el fiscal de Maru Campos, se habría comprometido a fortalecer por medio de la colaboración las funciones de la fiscalía que dirige Abelardo Valenzuela. Lo irónico de todo esto, y yo insisto, es que yo, a ver, no logro entender cómo es que si saben todo esto, se atrevieron a citar dicho convenio de colaboración en el que ellos ya no estarían incluidos. Y justamente este es justamente el documento con el que intentan detener a Javier Corral y que acá menciona, ¿no? Menciona todos los antecedentes, etcétera, etcétera, y en uno de estos dice, en términos del artículo 119, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la institución en términos cláusula décima segunda del convenio de colaboración celebrado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los 31 estados integrantes de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 2012. ¿Eso qué quiere decir? Citaron un convenio de colaboración entre fiscalías en el que desde el momento en el que la Fiscalía Anticorrupción es creada, ellos ya no están incluidos. Ellos tendrían que haber solicitado su propio convenio de colaboración, que hasta este momento no se tiene, porque lo que sí citan son los reglamentos internos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el reglamento de la Ley Orgánica de Justicia del Distrito Federal. O sea, citan varios acuerdos, pero no citan ningún convenio de colaboración vigente, al menos para la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Ese es el problema. Este es el problemita. Lo que tenían que haber hecho era pues firmar su propio convenio de colaboración y más bien deberían de hacerlo, firmar sus propios convenios de colaboración con las entidades federativas. Y eso debería de pasar con todas y cada una de las fiscalías anticorrupción que sean autónomas, que no son muchas. Si no estoy mal, creo que la de Chihuahua es la única, que es autónoma con una propia identidad jurídica, patrimonio propio, etcétera. Porque normalmente dependen de las fiscalías estatales. Es más, la Fiscalía de Delitos Electorales, por ejemplo, depende de la Fiscalía General de la República. Tiene a su propio fiscal, sí, pero es una rama, pues, o sea, es una rama que es, o sea, sí, digamos que forman parte de la misma célula, tienen atribuciones completamente distintas, hacen cosas completamente distintas, pero eventualmente forman parte de la misma célula. En este caso, no, o sea, es una fiscalía completamente aparte, que de hecho, eso fue gracias a Javier Corral, porque Javier Corral se va en el 2021. La administración de Corral tampoco fue de 6 años, fue de 5 y cacho, y termina justamente en el 2021. Entonces, Javier Corral solamente logra separar la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado y se supone que los pasos siguientes que ya le tocaban o le tocan a María Eugenia Campos y a quienes ella encargó esta encomienda son las de hacer sus propios convenios de colaboración. Y los han estado haciendo, pero con la Fiscalía General del Estado y con la propia, con el propio sistema de la Secretaría de la Función Pública. Y tienen que hacer sus propios convenios, porque si tienen una personalidad jurídica propia, si tienen un patrimonio propio, son un organismo completamente distinto. O sea, son diferentes, no es el mismo. Pueden ser fiscales, sí, sí son fiscales, pero son distintos. Entonces, no puedes ahora decirme que lo mismo que le aplica a la Fiscalía General del Estado le va a aplicar a la anticorrupción, cuando saben que no es así, porque ya han estado firmando otros convenios que la Fiscalía General del Estado ya tiene.
Ese es ahí donde los cachas. Porque te puedes ir muy fácil. Si no haces este comparativo y no sabes, tú vas a leer el diario oficial de la Federación y vas a encontrar el convenio de colaboración del 2012 y ahí dice que la Fiscalía General de Chihuahua lo firma. Sí, pero el problema no es la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, es la anticorrupción. Si la orden de aprehensión hubiera llegado por parte de la Fiscalía General o más bien, la Fiscalía, sí, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, otro gallo hubiese cantado, porque ahí sí está firmado un convenio de colaboración que pondría o habría puesto en problemas a Ulises Lara por querer obstruir el tema. Porque ahí estaba el convenio, lo único que tenían era que avisarles, no tenían que hacer nada más, era solamente avisarles. Y eventualmente exhortar, que es justamente lo que dice este convenio, exhortar a la, pues a la colaboración o a que participen en particular los elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. En este caso, no existe. Y con razón, veíamos en los videos a Javier Corral muy seguro de que no tenían jurisdicción. Extremadamente seguro. Bueno, pues ahora me cae el 20 de por qué está tan seguro de que no tenían ningún tipo de jurisdicción. Pues él es el que separa la Fiscalía General del Estado de Chihuahua de la Fiscalía General de Anticorrupción. O sea, tal cual. Así lo separan por completo. Tal cual. Entonces, ese es el bronca. Ahora, según un secretario de gobierno del Estado de Chihuahua, la denuncia que da origen a la orden de aprehensión contra Corral fue presentada por el auditor superior del Estado, Héctor Acosta, funcionario que dan. Sí, ya lo habíamos comentado cuando entrevistamos, de hecho, a Corral. Lo comentamos y el propio Corral dice, ¿no? Que es una denuncia por 98 millones, 98.6 millones, que justamente habría dado origen a que ya ahí está la entrevista con el propio Javier Corral de cuál es esta acusación que particularmente se le hace, y es por buscar un refinanciamiento de una deuda, de la deuda del Estado de Chihuahua a través de una empresa presuntamente fantasma y que habrían dado 98 millones de pesos a una persona que al final no hizo, o sea, insisto, una persona fantasma. Lo que dice Javier Corral es que eso no es cierto y que tiene los elementos para probarlo y que lo que hace el auditor es solamente señalar, hacer una observación y no una denuncia. Y que de ahí se agarró la Fiscalía Anticorrupción de una observación más no una denuncia para presentar delitos en contra, o sea, para decir que Javier Corral había cometido delitos. Recordemos que los procesos de la auditoría, de todas las auditorías, son cuando ellos están revisando las cuentas, ellos las revisan cuando los años fiscales ya cerraron. Entonces, están revisando las cuentas, vaya, esto es lo que a mí me extraña, de año y medio atrás. Javier Corral se fue en el 2021, estamos en 2024. Si esto hubiera sido real, la denuncia la tendrían que haber presentado al menos hace año y medio o 2 años. ¿Por qué? La auditoría en 2023 hubiera entregado los resultados de la auditoría final del 2021, que es el último año de Corral, que es 2023. Es entonces cuando tendrían que haber iniciado todos los procesos legales. Y si se supone que tienes las denuncias y que tienes todos los elementos, a Javier Corral le habrían hecho todo este proceso hace un año, no ahorita. Es más, yo insisto, tendrían que haber entregado todo esto, o sea, la denuncia tendríamos que haber conocido las observaciones formalmente finales del 2022, finales del 22, para que procesaran a Javier Corral en 2023. Estamos en 2024, después del proceso electoral. ¿Y cuándo es que empezamos a conocer de todas las denuncias? Cuando Javier Corral renuncia al PAN y se integra al equipo de Claudia Sheinbaum en campaña. O sea, es ahí cuando conocemos todo, que ya fue este año, 2024. Hay un año de desfase entre lo que tendrán que haber sido las denuncias y los hechos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las observaciones? La auditoría hace observaciones y tú tienes que subsanar las observaciones. Si después de subsanar las observaciones no las subsanas, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final confirmes o compruebes que esa información no es correcta o entregues la información, los documentos que validen los datos, que digan, bueno, ya tengo la información, ya tengo el documento donde se acredita en dónde está el dinero, ya tengo el documento en donde se acredita quién fue el funcionario, en dónde está, ya, punto. Si después de todo esto no se comprueba,
Ahí es cuando la Auditoría Superior del Estado dice que hubo un daño al erario. Y entonces es cuando ya pueden proceder formalmente. La versión de Javier Corral es que esto sigue en la parte de observaciones. Ni siquiera se ha logrado acreditar el delito. Aquí el punto, y a eso iba justo con la pregunta que le hice a Javier Corral, porque al final de la entrevista le hago esta pregunta. En realidad fueron dos, pero para mí la más importante fue esta. Él en menos de 15 días estará tomando protesta como senador. Y con el cargo de senador viene un fuero. Y es muy fácil que, y estamos de hecho acostumbrados a que los políticos cuando tienen fuero ya no les importa en lo más mínimo si los están persiguiendo de algo, si los están denunciando de algo, no les preocupa. Y menos si vemos que la próxima legislatura va a tener mayoría de Morena PT Verde. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso aunque solicitaran el desafuero de Javier Corral, es muy poco probable que se lo voten a favor. Y ahí es cuando justo le pregunté a Javier Corral si él pues iba a aprovechar ese fuero o si a pesar de ese fuero, él iba a enfrentar a la justicia. Y lo que me contesta, y ya se va confirmando con estos temas, es que él no se va a agarrar del fuero porque es algo completamente personal, o sea, que más allá de su deber con la ciudadanía es algo completamente personal, tiene que limpiar su nombre. Y aquí es en donde viene la siguiente fase. Cuando él se ampara, porque a estas alturas él ya está amparado, ¿eso qué quiere decir? Que Javier Corral no es ningún prófugo de la justicia, y vale la pena hacer esa aclaración. Él no se escapó, como lo han estado comentando, sino que no tenía ningún tipo de atribución legal la detención, y por eso es que Javier Corral estaba tan seguro del tema, pues él es el que hizo la Fiscalía Anticorrupción y sabía que no tenían ningún tipo de convenio firmado y por ende no existía esta colaboración, tendría que haber sido mucho más tramitada y tendría que haber sido o sea, realmente autorizada por la Ciudad de México, más allá de los elementos. Y lo que dicen ya además los abogados del propio Javier Corral, porque suben este documento, y se los voy a leer, que me parece extremadamente importante, que abona al va a terminar respondiendo o no ante la ley, dice lo siguiente. En relación con la persecución judicial por motivos políticos a la que ha sido sometido el senador electo Javier Corral Jurado y como parte de su equipo jurídico, informamos lo siguiente. Con motivo de los hechos ocurridos la noche del 14 de agosto de 2024, presentamos una denuncia contra María Eugenia Campos y Luis Abelardo, el fiscal anticorrupción, y quienes resultan responsables ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones y lo que resulte. Es más, están, como se darán cuenta, están hasta denunciando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque el documento que vimos firmado, pues eventualmente es un documento interno, que si la Fiscalía, si el que haya recibido este documento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estuviera enterado que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua es autónoma y que no depende de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pues nunca habrían ni siquiera recibido el documento porque estaba mal, porque vienen citando un convenio de colaboración del que no forma parte la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Entonces, de ahí se entiende que también van en contra de quien resulta responsable en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y dice aquí, los funcionarios de esta fiscalía, de la fiscalía de esta ciudad, conforme a derecho, impidieron una ilegal detención y la continuada comisión de delitos dentro del territorio de competencia. Es fundamental resaltar que no existía autorización para detención y traslado de Javier Corral Jurado conforme a la fracción quinta de la disposición 12ª del convenio de colaboración entre fiscalías. Ante el temor fundado de que vuelvan a intentar privarlo de su libertad, promovimos un juicio de amparo indirecto en nombre del exgobernador con el fin de obtener una suspensión provisional. Dicha medida se concedió el 16 de agosto del 2024, por lo que a partir de ese momento Javier Corral está a disposición plena de la juzgadora federal, lo cual garantiza su comparecencia para hacer frente a las acusaciones de las que ha sido objeto. Las autoridades responsables no pueden detener a Javier Corral con motivo de aprehensión alguna. Ello conforme a la jurisprudencia con registro 2028-568 y el artículo 166 de la Ley de Amparo, que establece que debe ser la jueza de distrito quien dicte las medidas que estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia. ¿Cómo lo hizo? A establecer una garantía económica por la cantidad de 120,000 pesos. Y insisto, hago un gran paréntesis ahí, ¿no? Porque hay que hacer un gran paréntesis.
hay que reformar la bendita ley de amparo. Ya que estamos encargados con el Poder Judicial, hay que reformar la ley de amparo. ¿Cuántas personas que requieren un amparo para evitar alguna injusticia, como en este caso sería el de Javier Corral, tienen 120,000 pesos para garantizar el amparo? ¿Tú los tienes? ¿Cuántos lo tienen? Y además es completamente discrecional, o sea, la autoridad responsable dice, ¿no? La jueza de distrito va a dictar las medidas que considere necesarias para darte el amparo. En este caso son 120,000 pesos, ¿no? Y yo no conozco un solo amparo que no involucre una garantía económica. Y seamos bien honestos, como si la garantía económica fuera a librarte fuera a garantizar que no te vas a fugar o algo así. Usted me va a disculpar, ¿verdad? Pero bueno, regreso, cierro paréntesis y regreso. Insisto, reformen la ley de amparo. Pero bueno, vuelvo a mi punto. Continúo leyendo la carta. Es decir, como se desprende de dicho precepto, así como de la jurisprudencia 6/97 y de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y contrario a lo manifestado por el titular de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, Javier Corral Jurado, no tiene el carácter de prófugo de la justicia y goza plenamente el ejercicio de sus derechos políticos. La calidad de prófugo de justicia se demuestra, no se declara. Ay, es prófugo de la justicia quien huye materialmente del actual legal de las autoridades, no quien se defiende legalmente con los recursos a su disposición. Una verdadera actividad de sustracción la llama la Sala Superior del Tribunal Electoral en sentencia del 17 de abril del 2024. El artículo 23 de la Constitución Estatal de Chihuahua establece que se suspende el ejercicio de los derechos a ciudadano chihuahuense por estar procesado criminalmente desde el auto de vinculación a proceso, lo cual no ha ocurrido. A diferencia del pasado, en el sistema de justicia penal hoy vigente, una orden de aprehensión no es sino un medio de conducción del imputado al proceso. Suspender derechos políticos de quien no ha tenido oportunidad de defenderse atentaría de forma evidente y grave contra el principio de presunción de inocencia. Entonces, lo que dicen los abogados de Javier Corral es que al momento en el que él se ampara, ya está a disposición de un juzgador federal. O sea, lo sacan, que es lo que nos responde, y yo los invito a que vean la entrevista, porque ahí lo responde, le hago justamente esta pregunta sobre el fuero, y es lo que dice, ¿no? Que al final él lo que estaba buscando es juzgadores que no estuvieran cooptados por María Eugenia Campos. Y en el caso de Chihuahua, y ya lo habíamos platicado, pues tienes al fiscal César Jauregui, que estuvo en la nómina secreta, por cierto. Es más, la propia María Eugenia Campos, según la versión de Javier Corral, habría intentado literal dar la cabeza de César Jauregui diciendo que él había recibido toda la lana. Y estoy buscando esa declaración porque dice Javier Corral que hay una declaración del actual fiscal diciendo que él sí había recibido todo el dinero de la nómina secreta de César Duarte. Échense esta. Ok. Entonces, tienes al fiscal del Estado, amigo, o está en la nómina secreta. Luego tienes al actual fiscal anticorrupción, que es el que está detrás de todo esto, que además de aventarse esta puntada de no hacer un convenio de colaboración antes de buscar una detención, básicamente lo que dice el fiscal, pues se viene completamente abajo. Tienes además jueces, magistrados en el estado de Chihuahua que fueron promovidos por la propia María Eugenia Campos. Ustedes explíquenme cómo es posible que terminaran sacando a César Duarte de la cárcel. Porque sí les recuerdo que el 3 de junio salió César Duarte de la cárcel. Entonces, tienes a un sistema en el estado de Chihuahua de un delito que le correspondería juzgar al estado de Chihuahua, o más bien, me refiero a los jueces en el estado de Chihuahua, que están cooptados por la gobernadora que inició un proceso a modo de venganza. Y yo vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. Si al final se comprueban los delitos en contra de Javier Corral, pues que se comprueben y que los pague, pero que sea justo mediante un sistema que demuestre que no está cooptado. Y es ahí donde justamente necesitamos imparcialidad. En el Poder Judicial necesitamos profundamente imparcialidad. Y si no tienes esa imparcialidad, entonces no hay ningún tipo de certeza de que las resoluciones, las decisiones, las sentencias son justas, sino que siempre existe la duda de que fue algún tipo de maña política y eso es lo que no debería de pasar.